Muy bien, buenos días. Quiero saludarlos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Un gusto volver a estar con todos ustedes, amados. Como seguramente la mayoría sabía, nos ausentamos el fin de semana pasado porque había una invitación para ir a predicar a una iglesia allá en Trinidad Beni para su aniversario. Salió muy edificante y la verdad que todos los hermanos les mandan muchos saludos igual. Nos hicieron sentir poderosamente el amor en Cristo. También, porfa, sus oraciones para mi esposa, que el día de hoy amaneció con un cólico y por esa razón no ha podido estar con nosotros en esta mañana. Entonces también voy a pedirles que puedan estar orando por ella, ¿de acuerdo? Vamos a retomar nuestra serie de estudio en el Evangelio de Juan el día de hoy, ¿ok? Bien, quiero que me presten mucha atención. Sucede con mucha frecuencia. Si hemos podido ir a la universidad, se va a relacionar muy bien con este ejemplo. Pero aún si no ha ido, estoy seguro que lo va a entender. Pero cuando fuimos a la universidad, a mí me tocó cursar unas materias matemáticas que se conocen bajo el nombre de cálculo 1, cálculo 2 y en fin, ¿no? Tal vez más de uno aquí ha llevado esas materias y con seguridad que de pronto nos han hecho patalear. Bueno, resulta que dentro del estudio de las matemáticas hay una rama de la matemática aplicada que se conoce bajo el nombre de ecuaciones diferenciales. Los ingenieros llevan mucho esto, las ecuaciones diferenciales. Bien, ¿qué es una ecuación diferencial? Resulta que una ecuación diferencial es aquella por la cual podemos calcular las diferentes variables que se relacionan con una función principal. Ahora, belleza, ¿no? En cuanto a teoría suena sencillo, muy fácil de aprender, pero si yo preguntara, amados, ¿cuál es la utilidad o cuál es la aplicación que tiene una ecuación diferencial a la vida real? Estoy seguro que tan solo algunos me van a poder responder. Bueno, resulta de que si un constructor, por ejemplo, está queriendo calcular la resistencia del acero, vamos a decir, en la construcción de un puente, él puede hacer uso de una ecuación diferencial para calcular las diferentes variables que están involucradas en la construcción del puente, como ser, por ejemplo, el concreto, puede ser el fierro, puede ser la mezcla, ese distinto tipo de variables que le van a ayudar a él llegar a entender cómo afectan esas variables a la resistencia del acero. Bueno, efectivamente, esto nos lo van a poder responder solamente algunas personas, porque para la gran mayoría de otras, una ecuación diferencial va a ser, ¿qué cosa? Simple teoría, porque no han podido o no han tenido la chance de reconocer la utilidad de lo que significa una ecuación de esa naturaleza. Estamos entonces ante el desafío de conocer algo o distinguirlo. Esto último quiere decir reconocer, darnos cuenta de algo. Por ejemplo, me pongo a pensar también en el antiguo proceso de revelado de fotos. Quizás más de uno aquí, claro, los más jóvenes no. Antes las fotos no estaban en un celular, sino que estaban en un rollito, y el revelado de las fotos era pues un proceso, ¿no? Era un proceso. Y cuando se tenía el papel, antes de que la foto sea revelada, dicha fotografía era tan solo que parecía ser una mancha. No se podía distinguir hasta que eventualmente, luego del proceso de revelado, se va aclarando y se puede ver nítidamente lo que la foto tenía en su contenido. ¿Por qué les estoy contando estas ilustraciones? Así hoy hay miles, amados, si no millones, que saben o conocen mucho acerca de Cristo, saben de su muerte, saben de su resurrección, etcétera. Pero Jesús es para ellos lo que una ecuación diferencial es para ellos, o es para muchos. ¿Me dejo entender? O Jesús sigue siendo
algo que no se llega a distinguir realmente, algo que no se llega a reconocer, tal cual si se tratase de una foto que aún no ha sido revelada. No llegan muchísimas personas a reconocer quién es Jesús en verdad. No llegan a distinguir a Jesús en toda su plenitud. Sin embargo, hay otros, muchos igual, que sí distinguen, reconocen quién es Jesús en verdad. ¿Y saben algo? Así pasó con Juan el Bautista. Y eso es lo que vamos a estar viendo justamente el día de hoy. Hubo un tiempo, sí, me refiero a Juan el Bautista, cuando el Bautista, y valga la redundancia, aún no había reconocido a Jesús, quien era su primo, como el Mesías prometido. Pero llegó el momento cuando Cristo, el Mesías, le fue revelado. Entonces, a partir de esto, mis amados, en esta mañana, quiero que podamos entender lo siguiente. Reconocer a Jesús como el Mesías es lo que hace verdaderamente la diferencia. ¿Ok? Los voy a invitar, por favor, a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Y para la lectura de la palabra del Señor, voy a pedirles que por favor nos podamos poner en pie. Muy bien, dice así la palabra de nuestro Dios, repito la cita, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es palabra del Señor, hemos de orar. Amado Padre, queremos en esta mañana entregarnos por completo a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, amado Dios, que por favor abras nuestro entendimiento. Abras nuestros oídos espirituales para comprender plenamente lo que tu palabra tiene para enseñarnos en esta mañana. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos hacia toda la verdad, hacia la persona de tu Hijo y principalmente para que el Evangelio sea predicado. Porque de acuerdo al testimonio de tu palabra, bendito Dios, el Evangelio es el único mensaje que contiene el poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, mis amados. Pueden tomar asiento. Muy bien. Entonces, como les acababa de decir hace apenas un momento atrás, reconocer a Jesús como el Mesías es lo que hace verdaderamente la diferencia. Y hay muchos que no se percatan de esto y solo acumulan información. Muy bien. Algo que sucede muy a menudo, estoy seguro que a muchos les ha sucedido, es que cuando concurrimos a un evento masivo, debido a la cantidad de gente que hay ahí, muchas veces se hace muy difícil distinguir entre esa gran multitud a alguien que pueda ser conocido. ¿Por qué? Porque justamente hay muchísima gente. Esto es lo que está sucediendo, por supuesto, en nuestro pasaje. A Juan el Bautista le llegaban miles de personas a ser bautizadas. Y por supuesto, de entre medio de esas miles de personas que iban a ser bautizadas, iba a estar también el Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que no quiero que pierdan de vista en este pasaje. Este pasaje no es tanto una cronología. ¿Qué es una cronología? Bueno, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, eso es una cronología. Este pasaje que tenemos enfrente es más bien una escena. Es una escena
que tenemos que tratar de desmenuzar para volverla a armar y poner sus piezas en el orden que es correcto para que de esa manera podamos entender la cronología, ¿de acuerdo? Entonces, para retratar la escena de forma correcta, en principio nos vamos a centrar en el versículo 29, en la primera parte, y en el 31. Ahí vamos a estar centrándonos, ¿de acuerdo? Nos dice el Bautista algo muy interesante a partir del versículo 29. La primera parte, córtelo el 29 a la mitad si usted quiere. Nos dice que él no conocía, que Jesús venía a él el siguiente día y saltando al 31, pero él no lo conocía. Muy bien, tenemos que ver a qué se refiere, porque si nos vamos un momento al Evangelio de Lucas, si quieren no lo busque, yo se lo voy a leer. Capítulo 1, versículo 36, dice ahí lo siguiente: y he aquí tu parienta Elizabeth, ¿no? Está el ángel hablando acá. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. ¿A quién se está refiriendo? Aquí se está refiriendo que Elizabeth era parienta de María, la mamá de Jesús. Hay ciertos comentaristas que llegan a aseverar incluso de que Jesús y Juan el Bautista eran primos. No sé si primos hermanos, no sé si primos en primera, segunda o tercera, pero eran parientes, eran primos. Entonces, es muy factible llegar a la conclusión de que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo en algún momento se tuvieron pues que haber conocido físicamente. Sus madres eran parientas, vivían casi que en una misma región. Entonces no es muy difícil imaginarnos de que, claro, han podido llegar a conocerse. Pero cuando el Señor Jesús llega al Jordán y el Bautista lo ve, sabe perfectamente quién es su primo, hijo de María, quien sale a ser su tía, pero sin embargo él dice: yo no le conocía. Claramente acá no se está refiriendo a como cuando alguien viene, nos presenta a una persona y yo llego a decir: no, yo a esta persona nunca la vi en mi vida. A eso no se refiere el pasaje, gracias hermano. Se está refiriendo más bien a algo un tanto más relacionado a la percepción que Juan el Bautista tenía con respecto al Señor Jesucristo. Es decir, aún Juan hasta este momento no había alcanzado a distinguir quién en verdad era este llamado Jesús. De hecho, citando el versículo 31, si lo podemos volver a leer, pero esta vez lo voy a leer en la versión paralela, la Nueva Traducción Viviente, lo que les estoy diciendo van a ver que cobra muchísimo más sentido. Miren, en esa versión dice así el 31: no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Mucho más claro, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? El Bautista dice que a pesar de haber estado ya ejerciendo su ministerio, bautizando a las personas, preparando a las personas para que se encuentren con el Mesías, preparando el camino del Señor, no se había percatado de que este Jesús, de quien ya conocía mucho, de quien incluso era su pariente, no se había percatado que era el Mesías tan pero tan esperado por siglos en Israel. Interesante es ver, ¿sí, no?, de que también cuando se declara estas palabras con respecto a Juan el Bautista, podemos ver claramente que se confirma lo que habíamos venido diciendo también, que la autoridad que había recibido Juan había llegado directamente de Dios. Recuerdan que en la predicación anterior estuvimos hablando de que los religiosos del tiempo de Jesús y de Juan habían mandado un séquito para preguntarle al Bautista: y bueno, ¿y quién te dio la autoridad? ¿Sos el Mesías? ¿Sos el profeta? ¿Quién sos? Bueno, aquí está claramente indicándonos Juan el Bautista de que sus credenciales son válidas. El asunto, amados, es que así como en su momento Juan el Bautista no se percató que enfrente de él
tenía al Mesías, muchos también el día de hoy no se percatan de esto. Y déjenme decirles lo siguiente, no se percatan de esto y pueden dominar la teoría. Pueden dominar la teoría, pero aún no haber realmente, voy a usar una palabra que nos va a hacer entender mejor esto, aún no haber llegado realmente a percibir a Cristo, a experimentarlo. Pueden dominarse toda la teoría. ¿Qué sería dominarse toda la teoría? ¿Cuántas personas hay, incluso podemos estar sentados aquí, amados, que saben perfectamente todo acerca de Cristo? Claro, el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Y por qué murió? Para pagar por mis pecados. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó al tercer día? Resucitó. Ah, belleza. ¿Y dónde se fue? A la diestra del Padre. Dominan la teoría. La dominan. Pero puede suceder, esto se parece mucho, ¿no? Juan conocía muy bien quién era este Jesús. Era su primo. Pero no lo había percibido como el Mesías. Si esto le pasó al Bautista, claramente nos puede pasar a nosotros. No llegar a percibir realmente quién es Jesús. Y eso nos debe llevar a la pregunta, ¿no? Si yo me sé toda la teoría, pero aún no he percibido a Cristo como quién es realmente, porque no me estoy refiriendo cuando les digo que reconocer a Cristo como el Mesías es la diferencia, yo no me estoy refiriendo a un asentimiento intelectual de alguien que pueda decir, pero claro, pues Cristo es el Mesías porque lo dice la Biblia, pero ya lo he percibido, ya he experimentado realmente que Cristo es el Salvador. ¿De qué me sirve tener toda la teoría si no he percibido esto? No me aprovecha de absolutamente nada. Y muchos son los que no se percatan de esto y pueden estar incluso ejerciendo algún ministerio, amados. Pueden estar en una función de predicación, pueden estar en la alabanza, pueden estar en algún ministerio evangelístico. ¿Saben? Una vez me sorprendí grandemente que fui invitado a una conferencia de misiones. Y estaba yo meditando qué les iba a predicar, y cuando más o menos, pero Roberto, predicarles el Evangelio. Y ¿saben qué? Grandísima fue mi sorpresa, al saber que muchos de estos misioneros que iban al campo misional a llevar el Evangelio, no tenían idea de lo que era el Evangelio. También saben ustedes, en cierta oportunidad, me tocó ser director de uno de los seminarios teológicos más grandes aquí en Santa Cruz. Estaba yo en la junta directiva, no era yo el director principal, pero estaba en la junta directiva. Y resulta que en cierto momento dice, bueno, vamos a llamar al mejor estudiante lo vamos a llamar. Y la junta estaba compuesta de más o menos unos 8 miembros, entre los cuales estaba yo. Y resulta que los miembros, incluido el director académico y todo, empiezan a preguntarle preguntas muy superfluas, muy vanas al mejor estudiante. No le preguntaban cosas como, ¿y qué le parecen las instalaciones del campus? Fantástico, belleza. ¿Y qué le parecen nuestras becas? Una belleza, todo bien. ¿Qué le parecen los dormitorios? Una belleza. Cuando me toca a mí, no. Sí, dígame una cosita. ¿Usted me puede decir qué es el Evangelio? Y un silencio sepulcral. ¿Me puede decir qué es el Evangelio? ¿Saben? No supo qué decir. Tenía toda la teoría en la cabeza, pero ¿de qué le servía? No supo qué decir. Amados, esto es algo muy delicado que está pasando muy a menudo en las iglesias. ¿Saben qué estoy viendo con mucha frecuencia? Gente cabezona, con mucho conocimiento, pero que no percibe a Cristo como el Mesías en su vida. Esto está pasando. Y por eso es que vemos, por ejemplo, que hay miles de personas que siguen buscando otras cosas aparte de Cristo. Hay miles de personas que pueden llegar a pensar a lo largo de su vida cristiana, la verdad creo que esto no funciona, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no han percibido a Cristo, no lo han experimentado de verdad.
Hay muchos que no se percatan de esto y pueden ser incluso, amados, las personas más morales del mundo. Nunca agarran una cerveza, no se acercan a un cigarrillo, comen una dieta estricta, todo este tipo de cosas y aún no haber percibido a Cristo Jesús. El punto con esto, con estas aplicaciones, mis amados hermanos, es comprender que el reconocer a Cristo como quien realmente es, no depende de que yo sea parte de una iglesia, y no le estoy diciendo que no se congregue, no lo lleve al otro extremo. Pero no depende de que yo venga, o sea, es lo mismo que yo piense que por entrar a Burger King me voy a convertir en una hamburguesa. No sucede así. Si yo no me hago cristiano por entrar a una iglesia, o yo no llego a percibir a Cristo por estar en un ministerio de predicación, de alabanza, no. Incluso te digo, bueno, ahora para percibir a Cristo voy a estudiar teología, y debo decirle algo, cuánto mejor si quiere estudiar teología, gloria a Dios, aleluya, pero eso no lo lleva a percibir a Cristo realmente. Miren, les voy a contar un testimonio, y esto también debo decirles que es muy útil para nuestra vida cristiana. Hay muchísimas referencias en libros y por supuesto también en internet acerca de biografías de grandes hombres cristianos. No saben cuán edificante resulta ser para nuestra fe leer biografías de estos titanes del pasado, de cristianos que de pronto no sabemos nada más que el nombre, pero leer sus vidas es algo no solo que apasionante, sino que también nos instruye mucho con respecto a nuestra fe. Ese es el caso de un tal Juan Wesley. ¿Se acuerda de él? Juan Wesley. Hasta hay un colegio en la ciudad que se llama Juan Wesley, ¿no? ¿Quién era Juan Wesley? Bueno, Juan Wesley llega a ser hasta el momento catalogado como uno de los más grandes evangelistas que ha podido tener la historia de la humanidad. Miles, si no millones de personas se convirtieron a Jesús a partir de la predicación de Juan Wesley. Sí. Y resulta que él asistió a un estudio bíblico en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde entre otros grandes personajes dentro del estudio bíblico tenía a compañeros como John Newton. ¿Se acuerda del himno Sublime Gracia? John Newton es el autor. ¿Se acuerda de un tal George Whitefield? Otro grandísimo evangelista. Bueno, estaban dentro del mismo estudio bíblico. Y resulta, imagínense qué sorprendente esto. Resulta que Juan Wesley, ya ha avanzado su ministerio, habiendo predicado, habiendo ido a hacer misiones a un montón de lugares, él reconoce en sus memorias algo que es muy impactante. Él dice, lo que yo predicaba no lo tenía. Miles se habían convertido a partir de mi predicación y eso que yo predicaba no lo tenía. A mí se me eriza todo, ¿sabes? Uno de los más grandes evangelistas que ha dado el mundo. Y resulta que él también reconoce en sus memorias que no fue sino hasta que entendió, porque si por algo destaca Juan Wesley, es que él era un gran promotor para la vida de santidad. Y él también es el fundador de lo que se conoce el día de hoy como la Iglesia Metodista. Pero él reconoce en sus memorias que no llegó a percibir a Cristo sino en ese estudio bíblico cuando comprendió que no era por medio de sus obras que se salvaba, sino por medio de la fe en Cristo. Y dice algo que, bueno, es muy común a todos estos grandes personajes. Dice que en ese momento fue como que se le hubiesen abierto las puertas del cielo. Pero noten, ¿no? Noten, haciendo el ministerio, años de predicación, de supuestamente ya caminar con Cristo, y el hombre dice en sus memorias que aún no había reconocido a Cristo como el Mesías. Aún no lo había percibido, no lo había experimentado. No saben la cantidad de testimonios igual de personas que me ha tocado ministrar, que han caído en pecados graves, que esto, que el otro, y que han venido diciéndome, pastor, reconozco que recién nací de nuevo hace un año. Recién nací de nuevo hace 5 meses atrás. Es impresionante. Por eso les digo, amados, que de pronto no vaya a ser yo una persona que está sentada llenando el espacio de una iglesia
y en realidad tengo mucha teoría en la cabeza, pero aún no he percibido a Cristo. Cuidado con eso, porque esto hace toda la diferencia del mundo, mis amados hermanos. Como les he estado diciendo entonces, reconocer a Jesús como el Mesías es lo que hace verdaderamente la diferencia. Y hay otros muchos que sí se percatan y Cristo les es revelado. Volviendo a otro Newton, pero ahora no John, sino Isaac Newton. ¿Se acuerdan de él? Hay una leyenda, ¿verdad? Isaac Newton era un grandísimo científico. Y resulta que cuenta la leyenda que él se encontraba debajo de un manzanero. Y él se encontraba ahí meditando y de pronto ¡pum!, le cae la fruta en la cabeza, la manzana en la cabeza, ¿no es verdad? Y con ese evento cuenta esta historia que él comprendió cómo funciona la ley de la gravedad. Entonces luego de eso agarra y dice su famosa frase que todos seguramente conocemos, ¿no? ¡Eureka! Significa lo tengo, lo tengo. Bueno, ¿saben? Algo muy parecido es lo que le va a acontecer a Juan en el pasaje. Dice claramente que él de pronto había estado con Jesús, sabía quién era él, tal vez había compartido, pero que aún no le había reconocido. Entonces, retomando nuestra escena, llega el punto donde por supuesto hay un momento de revelación para el bautista. Es decir, que revelación, se quita el velo, ¿no es verdad? Y uno finalmente dice, ah, caray, claro. Similar a lo que le pasó a Isaac Newton. Por lo que vemos, Dios mismo ya le había revelado al bautista que él iba a bautizar al Mesías. Porque dice claramente, no, el que me envió a bautizar, ahí están sus credenciales, me dijo claramente que quien sobredescienda el Espíritu Santo y se pose sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. No, es decir, ya Dios le había, ¿de qué forma? No lo sé. No sé si audiblemente, no sé si lo soñó, no sé. El punto es de que el Señor, Dios, ya se había encargado de revelarle al menos esto a Juan el Bautista. Entonces, finalmente, cuando dice que Jesús desciende al Jordán para ser bautizado y para poder armonizar esto, vamos a un momento a apoyarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Saben, es importante que siempre que van a leer eventos como este, se acuerden que hay otros 3 evangelios más. Y lean lo que los otros evangelios tienen para decir con respecto a, ¿se acuerdan que dije que esto es una escena, no ves? Para poder tener la escena completa. Entonces miren lo que dice el evangelista Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, si juntamos todo y volvemos a nuestro pasaje de Juan, antes, porque Dios ya le había dicho al bautista, ¿no? Va a haber una señal, el que a quien descienda sobre él el Espíritu, ese es el Mesías. Pero resulta que previo a eso, de acuerdo con Mateo, esto es para captar la escena, es como que en ese momento previo a la señal, ¡ah, caray! Entonces desciende el Señor Jesucristo a ser bautizado, y para ese momento ahí Juan, el Bautista, se percata de quién tiene al frente. Y por eso, de acuerdo al registro de Mateo, le dice: ¿yo te voy a bautizar? No, ni idea. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Tuvo temor. Dijo: ay, madre mía, lo tengo enfrente.
Usted está captando la escena después de los miles de personas que venían a bautizarse. Era de pronto muy fácil que se le puede escapar este asunto, pero no. Lo reconoció. Dijo, ay, 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 claro, vos sos mi primo, te conozco, pero sos el Mesías. Yo no te había percibido así antes, sos el Mesías. ¿Está captando esa escena? No, se percata de este asunto y saben, se reconoce indigno. Y si revisamos el registro bíblico, es muy interesante ver que esto que le está pasando a Juan en la escena, le pasa a más de un personaje en la Biblia, ¿saben? Por ejemplo, repasemos un momento a Pedro en la barca con Jesús. ¿Se acuerda de eso? Había un momento donde, claro, de pronto Pedro dice, claro, este hombre viene, predica interesante, pero aún no se había percatado tampoco. Y podemos encontrar en Lucas 5:8 este evento que le sucede a Pedro en la barca, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¡Wow! ¿Qué le pasó a Pedro? Se percató nuevamente. ¡Chao, velo! ¡Ay, madre mía! ¿A quién tengo enfrente? Mire, esto también le pasó a Pablo. ¿Se acuerdan allá en Hechos 9, en el registro que indica el libro acerca de la conversión de Pablo? Miren lo que dice Hechos 9 del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Wow, también Pablo tiene el momento de, ay, claro, sí. Miren cómo, esto también por supuesto le pasó a Isaías, le pasó a tantas personas en la Biblia, que cuando se encontraron, percibieron realmente a quién tenían enfrente. Ay, soy absolutamente indigno, soy un pecador. Entonces, así como para estas personas, también le llegó el momento a Juan el Bautista. Reconoce por fin a Jesús quién es. Reconoce que este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ojo, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo el Señor. ¿Es el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, una segunda experiencia posterior a haber creído en Cristo? No. Es un evento que sucede al mismo tiempo. Creíste en Cristo, recibes al Espíritu Santo. Es así de claro. Es el único. Y claro, para Juan, conocedor también de las profecías, lo que Malaquías había dicho en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8, empezaba a cobrar sentido cuando él dice, bueno, entiendo, este es el que va a bautizar con el Espíritu Santo, este es el que va a venir a transformar el corazón de las personas. Ya que en Malaquías decía claramente, ¿no? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Empieza a comprender, claro, Él es. Él es. ¿Y cuántos aquí alguna vez hemos estado en algún teatro? Yo he estado en algún teatro. Y resulta que siempre en el teatro hay un telón, ¿no es cierto? Al menos en los teatros antiguos hay un telón. ¿Y por qué se tenía un telón? Para salvaguardar y todavía encubrir a los actores y que no se pueda ver la escena montada, ¿no es verdad? Para que todavía sea como que una expectativa, una sorpresa, hasta que finalmente se levanta el telón y uno puede ver claramente y uno dice, ah, claro, de esto se trataba. Y esto es lo que más o menos está sucediendo en el pasaje, armando las piezas. Luego que sucede todo esto, desciende el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo y se posa sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice armando el rompecabezas ahí el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, la señal también era una confirmación para Juan el Bautista, pero de pronto era más una señal de confirmación para los miles de asistentes que estaban ahí. Porque leyendo también Mateo y a los otros evangelistas, dice que para cuando sucede la señal, una voz del cielo dijo,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y esto fue audible a los asistentes que se encontraban ahí. Ahora noten que cuando Juan se percata de quién tiene al frente, que es el mismísimo Mesías, se da cuenta al menos de dos cosas, ¿no es verdad? ¿Cuál es la primera de ellas? Dice claramente de que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan se da cuenta de la misión del Señor Jesucristo. Y claro, no debemos confundirnos, este no es un concepto universalista, sino que en el contexto bíblico, por supuesto, el Cordero que quita el pecado del mundo es efectivo a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, pero Juan percibe esto, se da cuenta. Y otra cosa muy importante dice, y di testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿De qué se da cuenta? De que verdaderamente Cristo es divino, el Hijo del Dios viviente. ¿Notan esto? Tranquilamente el Bautista pudo haber dicho, este es el Mesías, ahora los romanos van a quedar tronados por el Mesías. Ahora sí, Israel, cabeza de naciones, ahora sí que esto que el otro, nada que ver. Se da cuenta exactamente de lo que el Mesías vino a hacer. Es así entonces, amados. En su momento Juan no se había percatado de quién era en verdad Jesús, pero le fue revelado. Dios mismo se encargó de mostrárselo y de confirmárselo. Como dije hace un momento, hay varios registros de cómo Dios se encargó de revelarle a Cristo a diferentes personajes en la Biblia. Y al igual que a ellos, présteme atención, al igual que a estos personajes, a nosotros también, a muchos de nosotros, a Dios le ha placido revelarnos a su Hijo, mostrarnos a Cristo como quien realmente es. Pero debo decirles algo. No debemos, a partir de nuestras experiencias, hacer doctrina, porque eso nos haría absolutamente subjetivos. Nos tenemos que mantener objetivos y filtrar todo esto a partir del conocimiento bíblico, a partir de la objetividad bíblica. Por tanto, hay unas cuantas cosas que debemos analizar si se han replicado en nuestras vidas a partir del testimonio bíblico. Ya tenemos la teoría, ¿no es verdad? Ya sabemos lo que Cristo vino a hacer. Sabemos todos los detalles. De pronto me sea al dedillo incluso todos los atributos de Cristo. Todo lo que Él vino a hacer, todo lo que vino a cumplir. Y que Cristo es Dios y todo eso. Pero analicemos lo primero. A ver, si digo haber reconocido a Jesús, ¿cómo ha afectado esto a mi relación con el pecado? Todos, les acabo de leer varios testimonios, todos los que percibieron a Cristo tuvieron una experiencia personal de encuentro con el Señor Jesucristo, se reconocieron ¿qué? Pecadores. Se reconocieron pecadores, se reconocieron indignos, pero hay algo que también les pasó porque de nada les haya servido reconocerse pecador y seguir con su misma vida. Se reconocieron pecadores y claramente hubo un cambio, hubo un deseo, un querer apartarse de su iniquidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo, ya tengo, recuerden por favor que no se les vaya, ya tengo toda la teoría en la cabeza. Y yo digo, claro, Jesús es mi Salvador, pero ya lo percibiste. ¿Cómo puedo discernir esto? Sigo albergando pecado en mi vida. Sigo tolerando actos pecaminosos en mi vida de forma deliberada. ¿Entendemos lo que es deliberado y accidente? Accidente es que de pronto yo esté predicando y haga así y tumbe el vaso. Eso es un accidente. Deliberado es que yo agarre este vaso y lo tire. Seguimos teniendo ese tipo de actitud con respecto al pecado. Si esto es así, amados, si esto es así, no he percibido a Cristo y es el momento de arrepentirse. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy pensando? ¿De qué formas estoy reaccionando?
Amados, cuidado con tener toda la teoría en la cabeza y aún no haber percibido realmente a Cristo. Pero es el momento indicado, ¿no es verdad? Claramente dice Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Segunda cosa que deberíamos analizar. Para el Bautista y la multitud presente, al momento del bautismo del Señor Jesús, el anuncio de que este era el tan esperado Mesías. A ver, pongámonos un momento en esa escena. ¿Ustedes creen que cuando Juan el Bautista le dijo a la multitud, porque lo que predicaba Juan en el desierto era: estoy preparando el camino para el Mesías, la gente iba a bautizarse porque sabían que el Mesías iba a aparecer en cualquier momento? ¿Ustedes creen que cuando el Bautista presenta, levanta el telón y le muestra a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los miles de presentes ahí dijeron, ya, paso? ¿Creen que fue así? No, ha tenido que haber ahí un efervecer de la gente. Aquí está, y es la confirmación, lo hemos escuchado. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué debió causar esto? Asombro, maravilla, expectación, o más o menos algo como esto, ¿no? Al fin, aquí está, llegó. ¿Cuántos aquí no han asistido a algún concierto alguna vez y el cantante se demora 2, 3, 4, 5 horas y de pronto apaga? ¿No es? Ya, pues. Entonces, a ver, esto que pasó para el Bautista y la multitud ahí, si yo digo haber reconocido a Cristo, ¿eso es lo que yo estaba esperando? Eso es lo que yo estaba esperando. Eso es como es lo que yo estaba diciendo. Al fin, aquí está. Amados, algo en lo que estamos fallando en la predicación últimamente en el mundo cristiano es que solamente le damos teoría a la gente. Solamente le damos teoría. Entonces, claro, la persona la acumula esa teoría. Pues claro, sí, acabo de adquirir un conocimiento. ¿Saben cómo yo me acerqué a los caminos de Dios? Por la teoría. Siempre me gustó leer. Así que mi abuela me había dejado una Biblia en mi velador y tomé la Biblia, pues, ¿no? Porque no puede ser cultura general, yo no sepa qué dice este libro. Me agarró por la teoría y aquí me ven ahora. ¿Ven? Pero, amados, Él es mi anhelo. Esa es la gran diferencia. Si toda la teoría no arde en mi corazón, no me hace desearlo a Él, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Cuidado con eso. Tercera cosa que debemos analizar. De acuerdo con el pasaje, Cristo Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Donde quiera que está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, su presencia está ahí. Si digo haber reconocido a Cristo, su presencia vive en mí. Pero debo preguntarme, si su presencia vive en mí, vive en nosotros, ¿cómo resolvemos las cosas? A ver, su presencia vive en nosotros. He reconocido a Cristo. Entonces, 2 más 2 son 4. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vale decir que su Espíritu vive en nosotros. ¿Cómo resolvemos las cosas? ¿Desde la sabiduría humana carnal o desde la sabiduría espiritual? Su Espíritu vive en mí. Si su Espíritu vive en mí, ¿hacia dónde me va a llevar? Hacia la palabra, ¿no será? Hacia la sabiduría divina, hacia la persona de Cristo. Recuerdo que en cierta congregación me dijeron una vez: usted no cree en el Espíritu Santo porque nunca habla de Él. Y yo le dije: todo aquel que habla de Cristo está lleno del Espíritu Santo. No tengo que repetir Espíritu Santo 500 veces en el sermón. ¿Me dejo entender? Entonces, amados hermanos, ¿con qué sabiduría resuelvo las cosas? Antes de actuar o reaccionar, ¿pasa la Biblia por mi mente? Si eso es así, es porque el Espíritu Santo vive en uno, hermano.
Pero si yo actúo deliberadamente en mi sabiduría carnal y no me importó absolutamente un rábano lo que pueda decir la Biblia, ojo, ojo, que solo sea teoría. Porque si algo hace el Espíritu Santo en nuestra vida es despertar nuestra conciencia. Esa conciencia que estaba cauterizada, muerta. Y que si el Espíritu no está ahí, por más que tenga la teoría en la cabeza, esa conciencia nunca va a ser, oye, estás haciendo algo que la Biblia dice que no debes hacer. Entonces, amados, sigo valiéndome de mis métodos, sigo reaccionando en mi carne, en ira, enojo, gritería, sigo persiguiendo mis propios deseos. ¿Saben cómo murió Juan Wesley? Y no es para alabanciarlo a él, porque lo que le pasó a Juan Wesley es lo que le puede pasar a cualquier persona que diga haber creído en Cristo en verdad. Juan Wesley, el gran evangelista, cuenta la historia que lo único que dejó al morir fue un saco viejo y unas cuantas monedas. Más nada. Más nada. Su agenda era la del Señor. Su agenda. Entonces, amados, reconocer a Jesús como el Mesías es lo que hace verdaderamente la diferencia. Espero que se haya percatado que no estoy hablando de reconocer a Jesús desde la teoría, sino desde el corazón, haberlo experimentado realmente a Él. Por eso preguntémonos, ¿distinguimos a Cristo en nuestras vidas? ¿Podemos verlo en nuestro actuar, en nuestro pensamiento, en cómo somos? ¿Lo reconocemos? Como dice, para culminar, ¿no? Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vamos a orar, amén. Amado Padre bendito, Señor, ayúdanos, la verdad que somos débiles, Padre. A veces acumulamos tanta teoría en la cabeza, pero así como le pasa a muchos, a veces no nos percatamos de quién es verdaderamente el Mesías en nuestras vidas, Señor. Pero también debemos darte las gracias de que si hemos percibido realmente a tu Hijo, a Cristo Jesús, como el verdadero Mesías, debemos darte toda la gloria y la honra a ti, bendito Señor, porque te plació hacerlo. Y ahora podemos decir con confianza que Cristo es nuestro deleite, que nuestra alma está saciada con grosura. Amado Señor, gracias por él. Y si no estoy encontrando realmente mi anhelo, mi deseo máximo en Cristo Jesús, pon, bendito Señor, la carga de orar, de arrepentirnos por esto y decir, Señor, hay días donde de pronto no te deseo, donde no te anhelo, donde no tengo ganas de ti. Esta es mi naturaleza carnal, pero en el fondo de mi corazón hay un clamor: yo te deseo a ti, quiero estar contigo, no me quiero perder. Padre, por favor te quiero pedir que esto se haga verdad en nuestras vidas, Señor. Que no solamente sea teoría, que lo vivamos, que se asiente en nuestro corazón, que cambie nuestra voluntad, que tu Santo Espíritu, y sé que siempre es así, esto ni siquiera te lo debemos pedir porque es una promesa tuya, siempre nos está conduciendo hacia la verdad. Amado Dios, yo te pido también por aquellos que de pronto han reconocido en esta mañana que solo tienen teoría en la cabeza, que los lleves a arrepentirse de esto, Señor. Y te pidan un clamor desde su corazón: Señor, ayúdame a experimentar a tu Hijo, a que sea mi todo, mi más grande anhelo, mi deseo máximo. Te pido esto, bendito Señor, si es que te place, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.